Bueno, pues quería que feliz año y bienvenidos a otra nueva temporada de 2016 de Trabajo Lingüístico. Hoy tenemos con nosotros a Inés Olza, que es investigadora del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. También es profesora en esta universidad y en la UNED de Pamplona. Es miembro del grupo GRADUN, que es un grupo de análisis del discurso de esta universidad, y también del RedGen, del laboratorio RedGen, que estudia la comunicación multimodal, como veis en la pantalla. Las áreas en las que ha trabajado Inés son principalmente el lenguaje figurativo y la gestualidad, también en la fraseología, especialmente en el discurso público, y siempre desde un punto de vista multidisciplinar, si queréis, ¿no? Desde el análisis del discurso, la lingüística cognitiva, la pragmática, y en los últimos tiempos desde el punto de vista de la multimodalidad. Dentro de sus investigaciones, quizás yo destacaría por interés personal sobre todo el trabajo que ha realizado sobre expresiones idiomáticas con referencia a las partes del cuerpo. Tiene un libro publicado en el 2008. No, la tesis es del 2011. Del 2011. Sí. Corporalidad y lenguaje, además de varios libros, yo creo que son unos 4 o 5 editados, y varios artículos, entre los que yo personalmente os recomendaría uno que se publicó también en el 2011 en el Journal of Pragmatics. Hoy, como veis en el título, nos va a hablar de Big Data, multimodalidad y una gallina roja, abriendo nuevos caminos en el estudio del lenguaje. Gracias. A ver, me dicen que tengo que controlar mis movimientos respecto a la cámara y demás. Es un honor estar aquí, de verdad, muchísimas gracias al área de lingüística general por invitarme. Habéis de saber que en vuestro claustro de profesores tengo a varios héroes, lo digo de verdad, yo leía cosas de ellos, se está acoplando un poquito el sonido creo, leía cosas de ellos durante mi tesis y luego les puse cara y ahora resulta que estoy aquí. Estoy encantada de estar aquí y de que estéis aquí también, porque yo sé que lunes, después de vacaciones, con los exámenes cerca y demás, pues os agradezco mucho la asistencia, la presencia. Hay algún sector por aquí, espero dirigirme a todos vosotros. Mayoría parece ser femenina. Estoy encantada de estar aquí. En realidad, la invitación para venir aquí la cursó Iraide Ibarretxe, al equipo en el que estoy yo trabajando, y yo decidí venir aquí en representación de otros investigadores que trabajan en el laboratorio RedGen, que no es un laboratorio presente en ningún sitio concreto, luego lo explicaré. Somos bastantes personas trabajando en diferentes universidades, fundamentalmente europeas y de Estados Unidos. Nosotros, o en general el laboratorio, yo no me voy a erigir en protagonista de nada porque quien trabaja sobre todo es el lingüista computacional, no yo. Estamos trabajando con una base de datos multimodal y de ahí la extensión que hicieron aquí en el área para que también hablara sobre la importancia del Big Data y demás, ¿no? En realidad yo no soy una súper experta en Big Data, pero he querido sentarme a reflexionar, poner unas ideas sobre eso de Big Data, o Big Data, como queráis. Yo voy a decir Big Data a la versión española, ¿de acuerdo? Para no resultar pedante, porque además me están grabando, entonces no es cuestión de todo esto, ¿vale? Entonces, en realidad quiero que reflexionemos juntos sobre qué es esto del Big Data, para qué se utiliza, porque es algo que suena muchísimo. Luego enlazaremos cómo se utiliza en lingüística, ahí enlazaremos con lingüística computacional y de corpus, ahí yo me siento un pelín más cómoda y después pasaré a presentaros la base de datos, Newscape, que es la que está elaborando el laboratorio RedGen, y os pondré una muestra, os presentaré una muestra de la investigación que yo he empezado a hacer con la base de datos, ¿de acuerdo? Yo soy miembro de este laboratorio desde hace
un par de años, hemos estado invirtiendo tiempo en montar algunas cosas y ahora mismo es cuando esperamos poder empezar a utilizar grandes cantidades de datos, ya os lo explicaré, para analizar gestos coverbales, ¿de acuerdo? Esto del Big Data, ya digo, no voy a aportar nada que igual alguno sabe más de esto que yo. Esto del Big Data se ha empezado a escuchar hace relativamente poco tiempo, menos del que yo esperaba, porque yo me he ido a una base de datos de bibliografía científica, Scopus, que recoge una inmensidad de revistas electrónicas de todas las disciplinas posibles. He hecho una búsqueda literal de Big Data en los títulos de artículos y en realidad ves que la explosión de utilización de esta expresión en los títulos científicos empieza en 2012, es decir, por supuesto que antes había grandes cantidades de datos o había interés por ellos, ¿no? Pero parece que esto como subdisciplina científica o como objeto de estudio transversal, ya vamos a ver que a muchas disciplinas, en realidad es hiper reciente. Cuando uno busca Big Data, ¿no? Vamos a ir a una búsqueda intuitiva, visual, ¿no? En cualquier buscador tipo Google le aparecen imágenes como la que os he puesto ahí, ¿no? Entonces, yo en realidad no sé mucho de Big Data, lo que sí sé es cómo repercute en la ciencia lingüística, pero sí que he visto, haciendo unas cuantas lecturas para prepararme esto, y también por lo que sabía yo de antes, ¿no? Que ahora mismo nosotros somos generadores, nosotros como usuarios somos fuentes de datos, y ese ha sido el cambio radical en el tratamiento de grandes cantidades de datos. Todos tenemos dispositivos móviles, todos utilizamos ordenadores, todos estamos conectados y generamos una cantidad de datos enorme. O sea, ahora mismo todos sabemos, a Google le estamos regalando información sobre qué nos interesa, sobre en qué estamos haciendo el trabajo para la asignatura de lingüística de primero, sobre cuántos amiguitos tenemos en nuestra cuenta de correo, por cuántos contactos tenemos, sobre en qué lugares del mundo nos estamos moviendo. Es decir, nosotros mismos somos generadores de una cantidad gigantesca de datos. Os pongo otro ejemplo. Yo viniendo aquí en el coche he utilizado un TomTom, he utilizado un navegador. Antes de utilizar el navegador, yo en casa busqué la dirección del hotel y automáticamente Google puso mi carita al lado del Hotel Romareda diciéndome que tenía una reserva en el Hotel Romareda. Y yo eso a Google no se lo había dicho, se lo había dicho Gmail, porque a Gmail me enviaron la reserva del hotel. Es decir, ahora mismo en Google saben dónde estoy, dónde voy a dormir y saben qué trayecto he hecho, ¿de acuerdo? Entonces, además de que, por supuesto, ¿no?, haya grandes supercomputadores generando datos en el mundo, la NASA o lo que sea, nosotros mismos estamos proporcionando toda esa información, ¿de acuerdo? La realidad es que ahora mismo existe, ¿no?, posibilidad computacional de trabajar con una inmensidad de datos que hasta ahora no era posible. O sea, en realidad es la computadora, es el ordenador y no es extraño, ¿no?, que sigamos viendo películas de Steve Jobs, porque en realidad, digo, esos gurús son los que han generado que ahora mismo circule de modo global una cantidad de información inmensa, ¿de acuerdo? No es esto lo que en principio vamos a trabajar o hacer en lingüística, pero sí que es verdad que este tratamiento de Big Data nos permite funciones como estas. Y esas funciones, dentro de unos minutos, vamos a ver que las podemos ejemplificar también con casos lingüísticos o con objetivos lingüísticos. En primer lugar, esta cantidad de información que se puede almacenar, tratar, analizar, recopilar, ¿no?, de modo informático, de modo computacional, de modo digital, como queráis, ¿de acuerdo?, permite trazar un perfil importante de cómo son los usuarios o el consumidor. Por eso, cuando hacemos una búsqueda en Google, también nos ponen automáticamente una serie de ventanas de anuncios ofreciéndonos, a mí ahora mismo, como yo había buscado el Hotel Romareda, seguramente me ofrecerán hoteles en Zaragoza, ¿no? Y si viajo ¿no?, dentro de unos meses a X lugar, me pondrán hoteles en tal, ¿no? Entonces, efectivamente, hacen un perfil de por dónde nos movemos, de qué buscamos, de qué hemos comprado,
y, por ejemplo, nos ofrecen cosas para comprar. Es lo más intuitivo que también veis en Amazon, ¿no? Las ventanas que aparecen alrededor de nuestra búsqueda en Amazon no son casuales, sino que se basan en búsquedas que hemos hecho, ¿no? Entonces, el comportamiento que nosotros ofrecemos como información sirve, por ejemplo, para fines comerciales. También se pueden trazar, poner ahora mismo que alguien analiza, que eso sí que se hace, todos los historiales médicos, ¿no?, de un hospital o de todos los hospitales de España, bueno, pues se pueden ver tranquilamente tendencias en salud. Es decir, en qué puntos de la geografía española hay más problemas de un tipo, más problemas de otro, cuánto tarda en curarse X, cuál es la mortandad X, ¿no? Pues se puede tratar y se puede ver. Y antes la opción que teníamos era comunicarnos de modo manual de hospital a hospital, a través de, ¿no?, archivos y mirar, ¿no?, qué papeles o informes. Y ahora mismo, en principio, si se le da permiso, podemos acceder a toda esa cantidad de información, ¿de acuerdo? También podemos, teniendo en cuenta todos los datos que conocemos, si nosotros sabemos, por ejemplo, que circula una gran cantidad de gente por la calle X de Zaragoza y que suele haber atascos, y eso se ha monitorizado, pues bueno, se te tomarán medidas al respecto, ¿no? Entonces, también podemos predecir cosas y diseñar lo que sea, planes estructurales, planes urbanísticos, planes de salud, planes de consumo, planes de marketing, de acuerdo con todo esto, ¿de acuerdo? Y además, si analizamos los propios datos y vemos cuáles resultan más eficaces, cuáles no, qué medios los recopilan mejor, qué medios los recopilan peor, también podemos de manera reflexiva aprender a cómo generar o a cómo recopilar Big Data mejor, ¿de acuerdo? Esto es muy general y ya sé que esto a un filólogo no le interesa, y mucho menos esto que de repente, estadística, pues la realidad es que todo esto se mueve con, efectivamente, todo este análisis enorme de información, se mueve, se lleva a cabo, se ejecuta, se ordena a través de esto. La buena noticia es que hay gente especialista en estadística que ya aporta, integra su conocimiento en programas software para que los lingüistas no tengamos que preocuparnos de saber mucho acerca de esto, ¿de acuerdo? Luego os lo explicaré. Entonces, la parte que nos interesa es esta, la propia de la lingüística, y cómo la utilización de grandes cantidades de datos en formato digital ha revolucionado la lingüística, la está revolucionando, además de no entrar en conflicto con campos de la lingüística que existían y seguirán existiendo, ¿de acuerdo? Un poquito más adelante, y igual sin más lo adelanto, he puesto la expresión introspección del lingüista, que suena fatal. El lingüista que trabaja con lenguaje, me da igual en qué nivel, lingüística general o lingüística del español o del francés o del árabe, ¿no? En muchas ocasiones va a poder hacer generalizaciones o va a poder hacer análisis de una oración, por ejemplo, tomando en cuenta su propio conocimiento. Y todos sabemos que me se ha caído, la expresión en español, es agramatical, ¿no?, es incorrecta, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si es agramatical en sentido estricto, es incorrecta, bla, bla, bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Y podríamos trabajar, y no me hace falta irme a ningún, ¿no?, superordenador que tenga una gran superinformación para saber analizar eso, ¿no? Como digo, hay áreas de la lingüística que permanecerán y están fenomenal como están, con la introspección del lingüista o con unos ciertos datos empíricos que el lingüista puede hacer en un sector bastante reducido, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede en las áreas que sí se han visto revolucionadas o en las técnicas que sí que tienen en cuenta estos Big Data? Que ahora mismo tenemos la posibilidad de tener una enorme, gigantesca cantidad de datos empíricos, de uso real del lenguaje, ¿de acuerdo? Anteriormente los dialectólogos, hace unas cuantas décadas, se iban a los pueblos a grabar al señor X, ¿no?, diciendo la cosa Y, ¿de acuerdo? Hombre, es verdad que ahora mismo los dialectólogos igual también necesitan hacer eso, pero hombre, tal vez las entrevistas que aparecen en televisión podamos encontrar al señor del pueblo diciendo X, y no es raro encontrar en los informativos locales ejemplos de habla espontánea con una gran cantidad de dialectalismos, ¿no? Lo ideal sería utilizar toda esa información digital, por ejemplo, ¿no?, poder recopilarla, ordenarla y analizarla, ¿de acuerdo? Ahora mismo tenemos la posibilidad
de recoger grandes cantidades de texto. También los soportes digitales, los ordenadores, nos permiten generar una cantidad infinita de textos. Todos ahora mismo sois generadores de una cantidad de textos enorme. O sea, eso de que los jóvenes no escriben es mentira. Escribís o escribimos, yo soy también joven, escribimos de una determinada manera, con unos determinados cauces, pero producimos una gran cantidad de textos, ¿de acuerdo? Lo interesante es que hay herramientas que además me van a permitir analizar automáticamente esos textos. Eso es lo que llamamos procesamiento del lenguaje natural, ya veremos algún ejemplo, y sobre todo, y este es el quid de la cuestión, ¿no? Y es donde enlaza el trabajo del Red Gen Lab. Podemos construir y trabajar con corpus textuales, ¿de acuerdo? Un corpus, me daban ganas de preguntar, pero me doy cuenta de que ya he puesto la información en la diapositiva. Yo suelo preguntar porque si no, en las charlas solo hablo yo y no me gusta, pero bueno, luego igual intentaré hacer alguna pregunta, ¿vale? Un corpus textual, corpus, cuerpo en latín, un cuerpo de textos, ¿no? No es una simple suma de textos que uno puede hacer. Es decir, si yo, por ejemplo, me voy a todos mis archivos de Word del ordenador, podría decir que estoy ante un corpus. Alguien de lingüística de corpus va a poner en duda que eso pueda funcionar al 100% como un corpus. Un corpus es una colección, una recopilación de textos en formato digital. No hace falta que sean textos exclusivamente verbales, lo podemos tomar como discursos en general. Grabaciones de televisión pueden formar un corpus discursivo desde un punto de vista más amplio. Hay texto, hay imagen, hay sonido. Normalmente los corpus, para ser significativos y para que podamos hacer generalizaciones sobre ellos, del tipo en español actual no se dice esto, ¿de acuerdo? Tienen que estar construidos con criterios de equilibrio, ¿de acuerdo? Que representen en los corpus generales todos los hablantes de español, que haya una distribución equilibrada por países, zonas geográficas, sexo, extracción sociocultural, que haya también una proporción equilibrada, ¿no? Si nosotros queremos analizar el español en general, de textos periodísticos y, ojalá, es lo más complicado, de textos conversacionales espontáneos, junto con textos literarios. Es decir, en principio, un corpus general de una lengua lo que busca es representar los usos de esa lengua de la manera más fiel posible, de la manera más equilibrada posible, ¿vale? En general, creo que aparece un poco más adelante. Cuando igual habéis oído hablar de corpus, yo no sé si aquí solamente hay, bueno, habrá estudiantes de varias filologías, se suele hablar de corpus como el Bank of English, veo caras como diciendo, no, esto no me suena a nada, los corpus de la Real Academia. ¿Qué es todo esto? En realidad, las instituciones que trabajan de modo más o menos oficial con la lengua, en español es la Real Academia. En otros países son las editoriales o grupos editoriales que trabajan con diccionarios, Oxford, Collins, por ejemplo, ¿no? Es decir, las instituciones que tomamos como instituciones de referencia para saber qué palabras, ¿no? Se usan en la lengua y cómo las tenemos que definir, trabajan con corpus de textos. Es decir, no trabajan con su mera introspección, el señor que está escribiendo el diccionario, sino que lo que se busca es analizar o trabajar con una muestra enorme de producciones reales de hablantes de la lengua X, además distribuidos de una manera equilibrada. Es ahí donde la academia tiene criterios para decir que una palabra está en desuso, por ejemplo, porque a día de hoy ya no hay un uso suficiente o un uso suficientemente extendido, o también ahí es donde tiene la academia criterios para decir, bueno, yo incluyo esta palabra en el diccionario porque he documentado, he visto en mi gran cantidad de textos que se puede decir que ya, por ejemplo, está extendida la norma culta, ¿de acuerdo? No me voy a extender más en esto. El trabajar con estas grandes cantidades de texto permite al lingüista, en ciertas ocasiones, decir más y mejor acerca de las lenguas o generalizar más y mejor acerca de cómo funciona el lenguaje. Si vamos a la odiosa mentalidad científica empírica, que nos dice que tenemos que tener pruebas fehacientes de todo, es aquí donde a veces el lingüista pasa un poquito por el aro y dice, mira, sí, es verdad que en español las oraciones pasivas son mucho menos frecuentes que en inglés.
Y además, mire usted, tengo aquí una cantidad enorme de datos de observación. En lugar de observar el comportamiento de una ballena, he observado el comportamiento de los hablantes de español y efectivamente en una muestra equilibrada, ¿no? Por sexos, situación geográfica, nivel sociocultural, género textual, etcétera, etcétera, las oraciones pasivas son bastante menos frecuentes que lo que encuentro en un corpus parecido del inglés, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos datos empíricos que por lo menos demuestran lo que nosotros queramos afirmar en algunos casos, ¿vale? Sí que es verdad que los lingüistas no solamente trabajan con corpus enormes, a veces se trabajan con corpus un poquito más pequeños, es lo que he puesto aquí, un corpus especializado. Si nosotros queremos analizar el lenguaje, por ejemplo, que se utiliza en las tertulias televisivas, lo que haremos será acotar un corpus especializado, no de todo el español o de toda la televisión española, sino un corpus acotado en el que buscaremos, ¿no? Buscaremos variables y generalizaciones significativas en esto, ¿de acuerdo? No me voy a entretener más en esto sobre lematización y etiquetado y demás, porque en realidad podremos verlo ejemplificado en nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Y además veo que de vez en cuando la atención decae un pelín chiquitín, ¿vale? A lo que voy, antes de pasar a ver nuestra base de datos, bueno, y también algún ejemplo sobre cómo sirve la lingüística de corpus a la lingüística, quiero reflexionar también en que en realidad la gente que trabaja en lingüística de corpus, es decir, con estas grandes cantidades de textos, normalmente no maneja ni de lejos la cantidad de textos que a veces se aglutinan en los estudios de Big Data. Me refiero a que la información con la que trabaja Google para, por ejemplo, determinar el perfil de un usuario es muchísimo mayor en extensión, en potencia de datos, que la que utiliza un lingüista cuando trabaja con un corpus general, por ejemplo. Fijaos en que los corpus mayores, aunque algunos dudan también de la validez de estos, son los corpus web, el enten-ten y esten-ten, en y es, son inglés y español, ¿de acuerdo? Son unos corpus recopilados a través de textos, discursos de Internet, de la web, ¿de acuerdo? Estos son los corpus actualmente mayores. Fijaos que son 2000 y pico millones de palabras. Lo que se genera en la web es muchísimo mayor que todo eso. Es decir, los lingüistas siempre terminan trabajando con un corpus bastante más acotado que el que maneja, por ejemplo, una gran empresa multinacional para ver los datos de los consumidores. ¿Por qué sucede esto? Porque los lingüistas nos empeñamos en que nuestro corpus esté bien construido, tenga, digo, equilibradas esas variables que hemos visto, y también nosotros a ese corpus de textos le añadimos información, ya lo veremos, ¿de acuerdo? Por eso digo que más que Big Data, los lingüistas en general trabajan con Bigger Data, es decir, con datos o información mayor que la que hasta ahora se podía tener, antes de que tuviéramos los soportes digitales, pero nunca tan grandes como los que podemos trabajar o los que trabajan con los que trabajan en disciplinas como el marketing o la epidemiología y demás, ¿vale? ¿Cómo podemos ejemplificar la utilidad del Big Data en la lingüística, en esta lingüística de corpus o lingüística computacional en buena medida, porque lo que hace es trabajar a través del análisis automático a través de ordenadores? En lugar de analizar el comportamiento del usuario al que se le quiere vender algo, lo que hace el lingüista es poder trazar líneas generales sobre el comportamiento de los usuarios, ¿de acuerdo? Es evidente que los usuarios de español actual han empezado a utilizar la palabra selfie, eso está claro, ¿no? Entonces eso es simplemente una tendencia que yo puedo constatar yendo a un corpus grande, ¿de acuerdo? Eso sin ideas de la academia lo permite o no lo permite, simplemente si yo voy a mi banco de textos o de conversaciones lo voy a encontrar, ¿vale? Lo que le interesa al lingüista también, analizando grandes muestras de datos, es poder detectar regularidades, patrones en el uso del lenguaje y también excepciones, ¿de acuerdo? Esto lo voy a intentar ejemplificar yo con unos microejemplos de gestos. Ese es mi interés, ver cómo gestualizamos en determinadas, ¿no?, rutinas conversacionales, cómo gestualizamos en el lenguaje espontáneo
y qué patrones son los más habituales y cómo podemos explicar las excepciones o las irregularidades, ¿de acuerdo? También podemos, tomando esas cantidades grandes, ¿no?, de información, realizar predicciones y mejoras, por ejemplo, en el ámbito de la lingüística aplicada. ¿Por qué nos vamos a seguir empeñando en enseñar según qué palabras del español, del francés, del inglés, que tienen una frecuencia muy baja de uso? Muchas veces los glosarios, los vocabularios que aparecen en según qué libros de textos no están sometidos a la prueba de la lingüística de corpus. Entonces, igual no hay que esforzarse en enseñar un verbo X que además es irregular, porque vaya a resultar que es un verbo de frecuencia muy baja. Entonces, simplemente un análisis de corpus nos va a permitir ver si un verbo o una palabra en concreto merece o no la pena ser enseñada. Hombre, en principio todo es enseñable y todo es precioso, pero si nos falta tiempo, ¿por qué no vamos por esa estrategia, ¿no? ¿Por qué seguir pedaleando siempre, ¿no?, con las construcciones pasivas en español desde el nivel A2 pues, o B1? Pues igual es mejor dejarlos para un poco más adelante, porque la frecuencia de uso es bastante baja, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? Es decir, poder predecir qué fenómenos van a seguir siendo frecuentes o no y poder hacer aplicaciones, por ejemplo, en programas didácticos, ¿de acuerdo? En realidad, tenía aquí un par de ejemplos antes de pasar al RedGenLab, que yo creo que es la parte un poco más interesante, espero, y a mis ejemplos. Pero quiero que seamos conscientes de para qué sirve utilizar estos corpus de textos que además se pueden analizar y trabajar de manera automática a través de ordenadores. Es decir, podemos hacer búsquedas, podemos agrupar textos, podemos extraer patrones, podemos extraer tendencias, podemos extraer frecuencias y demás, ¿vale? Aplicación 1 del Big Data, lingüística de corpus, lingüística computacional, la más evidente a veces, ¿no?, para quien estudia lingüística o filología, es la construcción de diccionarios, ¿no? Ahí tengo la maravillosa firma de la insigne María Moliner, ¿no?, y tenéis una biblioteca que recibe su nombre. Entonces, María Moliner es, si aquí hay tengo unos cuantos héroes, ella es la heroína máxima de quien hace un diccionario, y en realidad los diccionarios no es por nada, pero dentro del ámbito de la lingüística, el lenguaje, el diccionario nos acompaña desde que somos muy pequeños. Es decir, es una herramienta, digo, es una joyita lingüística que tenemos desde muy temprano, ¿de acuerdo? Lo sepamos o no. Entonces, hasta que uno no hace filología, no se plantea qué es eso del diccionario, bueno, más que es eso del diccionario, ¿cómo se hacen diccionarios? ¿Cómo se hacen diccionarios? Pregunto. ¿Alguien se quiere animar, por favor? Pongamos que yo, Inés Olza, me tiro de la moto y voy a construir el diccionario olciano del español actual, ¿no? Pongamos. Entonces, yo ahora mismo quiero definir la palabra bicicleta. ¿Cómo creéis que estoy yo capacitada para... ¿Qué tendría que hacer yo para definir la palabra bicicleta? Conocerla primero y montar en bicicleta. Miren ustedes, yo soy, como es evidente, de poco ejercicio físico. Entonces, yo no monto en bicicleta. Yo no conozco ese objeto, bueno, cuando era pequeña, pero ahora yo veo, ¿no?, que han cambiado y tal. ¿Cómo puedo definir yo la palabra bicicleta sin haber montado en ella? Siendo lingüista, tened en cuenta que soy lingüista, no soy... Ejemplo maravilloso. Yendo a otro diccionario, copiando otro diccionario. La verdad es que la intertextualidad entre los diccionarios académicos y María Moliner es altísima. Entonces, yo no sé, es altísima, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a otro diccionario y copio. Entonces, de repente, en bicicleta, ¿no?, me voy a encontrar, pues sí, vehículo de 2 ruedas, bla, 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 bla. Y resulta que yo me acuerdo de que en casa de mi tía había una cosa que llamaban bicicleta, pero no se movía. ¿Qué tendré que hacer? Pues tendré que buscar, digo, la manera de definir algo que otros llaman bicicleta estática. Es decir, puede que lo que me diga un diccionario esté ya desfasado o necesite, por ejemplo, más información. Si yo soy una lingüista de pro y quiero definir bicicleta, hombre, bicicleta es bastante fácil, podríamos poner una palabra un poco más extraña, ¿no? Un buen lingüista lo que se haría sería, por ejemplo, recopilar lo que dicen otros diccionarios. Y fundamentalmente, ¿no?, lo que haría sería ir a los textos y ver si hay algún uso raro de la palabra bicicleta que convenga reflejar o algo que haga alterar la definición que todos conocemos, ¿de acuerdo?
Si yo quiero definir selfie, por ejemplo, yo puede que esté capacitada, pero si mi padre quisiera hacer el diccionario olciano de español actual, don Joaquín Olzas, mi padre, tendría problemas para definir selfie. Lo que tendría que hacer él sería buscar la mayor cantidad de ejemplos posibles de selfie para enterarse de qué es, ¿de acuerdo? Y así es como trabaja en principio el lingüista. Debería trabajar a la hora de formular definiciones con el mayor número posible de ejemplos de uso de la palabra en concreto. Y además ahí se podrían ver si tenemos bicicleta estática, que eso ya es una especie de locución y todo lo demás, ¿de acuerdo? Bien, el trabajo que hacía María Moliner era ese, o sea, recopilaba, yo no los he visto, igual los habéis visto vosotros, recopilaba enormes archivos con ejemplos de uso de palabras y de ahí ya extraía las definiciones. Y así ha trabajado la academia. Los diccionarios primeros de la Real Academia se llamaban diccionarios de autoridades porque se basaban en cómo usaban las palabras los literatos, ¿no?, personas cultas de la época, ¿no? Entonces, lo que tiene ahora mismo el lexicógrafo a mano es cantidades inmensas de textos que puede trabajar rapidísimamente con unas cuantas búsquedas para poder derivar, deducir cómo se utiliza, por ejemplo, la palabra selfie, ¿de acuerdo? Porque también hay usos, digo, igual inesperados, etcétera, ¿no? Entonces, ahora mismo la Real Academia Española está trabajando en un corpus grande, mucho mayor que el que existía antes, para poder definir las cosas mejor, ¿vale? Además de esto, voy a dejar ese ejemplo de la derecha, poder trabajar con grandes cantidades de textos y tener pruebas empíricas de lingüista, pues también sirve a disciplinas tan diversas como la lingüística forense, ¿vale? La lingüística forense no tiene nada que ver con CSI, ¿vale? Es decir, no es que haya un lingüista ahí analizando, veo, ¿no?, y apuntando, veo el hígado, tal, no tiene que ver con eso, sino con la lingüística del foro, y el foro, lugar por excelencia, el lugar de debate, es la lingüística judicial. Ahora mismo, por ejemplo, si tenemos dudas, ¿no?, pongamos que alguien envía un correo extorsionando a otra persona, un correo electrónico, dame 5.000 euros porque si no voy a revelar secretos de tu familia, ¿no? Si queremos, y diciendo más cosas, ¿no?, si queremos averiguar si alguien ha escrito ese texto, podemos compararlo con textos de la gente que sea sospechosa y con textos generales para ver si hay algo en ese texto que sea muy particular y muy especial, ¿no? Si resulta que el sospechoso A suele utilizar mucho la palabra evidentemente y en el correo delictivo, en el correo, ¿no?, hay algún evidentemente, pues igual podemos deducir que lo ha podido escribir él, ¿no? Entonces, a ver, trabajando con más textos de los sospechosos y con corpus generales, de verdad se pueden establecer unos ciertos niveles de probabilidad de que alguien haya llegado a escribir un texto. Si queremos probar o demostrar, es que mi vecina de la universidad me ha copiado el trabajo, me lo ha copiado, pues efectivamente podemos tener, ¿no?, técnicas de comparación de texto que se comparan con un tercero, con esos corpus generales, y podemos saber si alguien ha plagiado algo. De hecho, no sé si lo sabéis, los profesores tenemos a nuestra disposición unos software gratuitos para detectar si un alumno ha plagiado. Entonces, metemos vuestra redacción Plus en ese software y nos ponen ahí una alarma de sí o no ha plagiado o lo que sea, ¿vale? No es una amenaza, es una realidad que proviene del Big Data y la lingüística de corpus, ¿vale? Que ya sé que estamos ahí, ¿no? Entonces, sí, lo que hace ese software muchas veces es cotejar eso con Google, es decir, enlaza con Google, busca y es rapidísimo. En realidad, si hacemos el copia-pega, nos damos cuenta enseguida de cuando algo es copiado, la verdad, pero bueno, eso lo hace de manera más fiable, ¿no? Entonces, bien, visto esto, no quiero tampoco yo cargaros mucho. Este laboratorio, a ver, la cámara, perdonad, este laboratorio es para que veáis nuestra base de datos, nuestro corpus de textos y qué desafíos ha tenido, ¿no?, y para qué lo usamos. Nuestro laboratorio fue fundado por, quiero decir, los líderes del grupo son dos norteamericanos, Francis Dean y Mark Turner. Decidieron llamarlo Gallina Roja, de ahí el título también de mi charla, por el cuento que, desde luego, en la tradición ibérica creo que no es conocido. Alguien me dijo la gallina Manolita o no sé qué. Hay un cuento, sobre todo de la tradición anglosajona, de una gallina que quiere hacer pan
pongamos que sea pan o un pastel, que a todos nos pasa, ¿no? Yo quiero hacer un pastel o yo quiero hacer un trabajo complicado, ¿no? Entonces la gallina pide ayuda a todos los animalitos de la granja y ninguno le quiere ayudar. Finalmente ella va a comprar la harina, bueno, el agua no la compra, la harina, tal, todo lo que necesita, hace el pan y una vez que está hecho, todos los animalitos se acercan, qué rico tu pan, lo quiero comer. Y la gallina les dice que no, porque como no lo han hecho ellos, no le hayan ayudado, pues no van a comer su pan, ¿no? Entonces, ese cuento en el que la gallina parece un poco cruel y mezquina, en realidad lo que hace es promover, ¿no?, en la juventud de los niños la idea de que es necesario colaborar. Es decir, el pan no sale de la nada, o los trabajos duros o los resultados valiosos necesitan del trabajo de todos. Entonces, en este consorcio todos intentamos echar una mano y, sobre todo, si nos aprovechamos de lo que ha hecho otro, después, cuando yo utilice las herramientas que ha utilizado, que ha desarrollado un compañero, yo le daré mis resultados y le diré, oye, mira, esto es lo que me ha salido a mí o esto es lo que yo he aprendido, ¿no? Entonces, la idea fundamentalmente es esa, ¿vale? Por eso yo también hablo en plural y por eso también yo os digo que yo no manejo las tripas de esta base de datos, sino que yo me aprovecho de lo que otros han desarrollado, ¿de acuerdo? Bien, en la Universidad de California, Los Ángeles, que no tiene nada, a la que la Universidad de Zaragoza no tiene nada que envidiar, que quede claro, ¿de acuerdo? Esto es un comentario intertextual para quienes hemos estado aquí antes. En la Universidad de California, Los Ángeles, tuvieron la idea de aprovechar la televisión. Y dices, pues todo el mundo aprovecha la televisión. No. Los lingüistas no la están aprovechando a fondo. Lo que hace la biblioteca en realidad es un ordenador, un superordenador, supercomputador Hoffman que está ahí situado. Lo que hace en UCLA es recoger la señal completa de televisión, ¿de acuerdo?, y trabajar con ella. Y diréis, yo también lo hago en casa. Y yo os diré, no. Lo que hacéis en casa vosotros es recibir, imagen, sonido, ¿no?, de, por ejemplo, un informativo. Si sois sordos, os vais a la sección teletexto, activáis algo y puede que os aparezcan ahí subtítulos, ¿de acuerdo? Los subtítulos para sordos son una versión normalmente mejorada de los subtítulos que a veces encontramos en películas o en series, ¿no?, que ahora mismo en cualquier TDT podemos encontrar, ¿de acuerdo? Sobre todo, si el programa es grabado o ha estado preparado previamente, por ejemplo, los informativos, hay alguien que ha transcrito de manera más o menos fiel, no es 100% fiel, lo que se dice en la televisión, ¿de acuerdo? Lo que hacen en UCLA es recuperar toda esa información. Los subtítulos normalmente las televisiones los tiran al cabo de un tiempo y lo que hace en cambio UCLA es guardar todo eso. A través de, aparece por citar aquí los créditos y tal, ¿no? A través de una aplicación de un informático español, para que veáis que aquí hay gente muy valiosa, Carlos Fernández de Madrid, a través de una aplicación que tiene él, lo que se hace es, dentro del propio ordenador, resincronizar todo. Es decir, la imagen, lo que por ejemplo vemos, el busto parlante Matías Prats hablando, se sincroniza, ¿de acuerdo?, se une, por así decir, a través de estampas, se llaman, con los subtítulos. Y además lo que ha hecho UCLA es ofrecer o desarrollar un motor de búsqueda tipo Google, tipo buscador de herramienta de periódico, ¿de acuerdo?, para que cualquiera pueda ir a buscar dentro de los subtítulos, por ejemplo, la palabra independentismo catalán, palabra no, locución, ¿no? Si yo quiero saber dentro de la televisión española quién, locutor, entrevistado, periodista, tertuliano, señor que pasaba por ahí y al que le han grabado, ¿no?, quién ha hablado de independentismo catalán, yo lanzo la búsqueda, eso automáticamente buscan los subtítulos de la televisión española y lo bueno es que yo puedo acceder al momento exacto del programa X en el que esa persona ha dicho eso, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, estos subtítulos se llaman closed caption, la sincronización se hace a través de esto y hasta ahora la mayor parte de lo que se graba en UCLA es televisión estadounidense, el 90%, pero desde España, creo que esto os lo explicó ya
igual estuvisteis algunos, el profesor Javier Valenzuela, desde Murcia se están enviando datos de español, también hay algo de francés, de alemán, las lenguas europeas van creciendo, ¿de acuerdo? Y ahora mismo en la base de datos Newscape, este corpus tiene 250.000 horas de televisión en las que uno puede buscar lo que quiera. Para que os hagáis a la idea, el corpus entero de subtítulos, es decir, todo lo que ha recopilado ese supercomputador en inglés, francés, español, alemán, ¿de acuerdo? También hay algo de noruego, en el futuro habrá portugués, ¿de acuerdo? Es decir, todos esos subtítulos ahora mismo conforman un corpus de 3.000 millones de palabras, mayores que los ententen, estenten que hemos visto, ¿de acuerdo? Ojo, no todo lo transcrito es fiel, a veces el que transcribe se confunde, mete la pata, construye o ¿no? transcribe oraciones gramaticales o cosas así, ¿no? Es decir, tiene cierto margen de error, pero la realidad es que nosotros ahora lo que podemos hacer, y lo que quiero es que vayamos directamente, ¿de acuerdo?, a esto que en principio, ¿de acuerdo?, lo que uno puede hacer en esta interfaz, a ver si ahora, este es el efecto demo, que es, ahora a ver, voy a volver a entrar porque desde que hemos entrado... Espero que no falle, porque me han estado ayudando para que no fallara. Bien, ¿no? Voy a buscar independentismo. Si pongo catalán, bueno, igual hay aquí, ¿no? Entonces, ya veis que tenemos datos, lo que aparece, bueno, me lo voy a poner más pequeño porque si no lo veis, lo que me aparecen son resultados... seguramente los de los últimos días no se habrán procesado todavía, pero ya veis que el último es el 26 de diciembre, ¿de acuerdo? Los momentos de la televisión española se están grabando ahora mismo, no lo he dicho, perdonad, no es toda la televisión, son programas que se denominen informativos. Pero no están solamente los informativos clásicos, tenemos la suerte de que en UCLA consideran informativos también ciertas tertulias que aquí se equiparan, por ejemplo, a la mañana de la 1, porque hay momentos en los que Mariló Montero sí que cuenta algo de la actualidad, el resto no, o sea, luego resulta que no, luego habla de las arterias y tal, o de, esta mañana estaba hablando de las arterias, ¿no?, de tal, hoy evidentemente hablan de Isabel Pantoja y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos la suerte, a mí me encanta que graben la mañana de la 1 porque en realidad tenemos tertulias, tenemos mesas redondas, tenemos conexiones, tenemos una cantidad de géneros importante, ¿no? Entonces, la realidad es que se graba 24 horas, se graba informe semanal, se graban informativos, pero de vez en cuando también surge esto, ¿no? Entonces, lo bueno es que yo puedo ahora mismo buscar quién ha dicho qué en buena parte de la 1 y 24 horas en contextos más o menos formales, ¿de acuerdo? También en algo de Mariló y la 1, ¿no? Pero bueno, la idea es esta. Hasta ahora, si yo quería encontrar ejemplos de uso de algo en televisión, yo me tenía que ir a RTV a la carta y ponerme a ver informativos, a ver si alguien decía algo. Hombre, a veces en los propios vídeos hay algún etiquetado, es decir, alguien ha dicho temas que se han tratado, independentismo y tal, ojalá fuera el caso, pero no siempre es el caso. Entonces, en lugar de tener que buscar, o mirar horas y horas de televisión, esta base de datos, simplemente por esta base fundamental de coger toda la señal y alinear información, me permite buscar y encontrar, ¿de acuerdo? Yo le doy a clic aquí y en principio, a ver si está bien sincronizado esto. Uno de los elementos esenciales de la negociación. En Cataluña, por un lado, puede haber el hecho de que no haya gobierno en España, puede sin ninguna duda ser un estímulo para el independentismo, de acelerar, de darse más prisa. Bla, bla, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me encuentro yo el momento exacto en el que alguien ha dicho independentismo, ¿vale? Lo que interesa, aparte de esto, es que nosotros o en general, todos vamos añadiendo información aquí. Tenemos la posibilidad de que todos los textos de los subtítulos, ¿no?, lleve aparejado en un nivel más o menos oculto información sobre qué tipo de palabra es, verbo, adjetivo. Imaginad que yo quiero encontrar qué verbos se combinan con independentismo, es decir, si se habla más de prohibir el independentismo, de favorecerlo, de multiplicarlo, ¿no? Yo puedo en principio, a través de ese etiquetado, esa información que yo pongo paralelamente, puedo buscar estas cosas, ¿de acuerdo?
No me voy a extender en esto, me voy a ir, ya sé que igual prometía yo mucho, si alguien tiene interés en saber qué herramientas o qué más estamos desarrollando, puede venir a la base, ¿no? A Newscape. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en concreto? Si resulta que los soportes digitales nos han ayudado, ¿no?, a encontrar grandes cantidades de texto y trabajar con ellas, imaginad la revolución que supone para estudiar cosas que antes no se podían estudiar de modo sistemático. Me refiero a poder estudiar conversaciones cara a cara y ver, por ejemplo, qué gestos hace alguien cuando habla con otra persona, ¿vale? Hasta ahora, digo, con lo que podíamos trabajar de manera muy automática era con textos escritos, grandes cantidades de textos de prensa, grandes cantidades de texto literario, ¿de acuerdo? Y ahora mismo, gracias a corpus multimodales como este, con multimodal nos referimos a que haya dentro de ese género lingüístico discursivo varios modos de comunicación, el estrictamente verbal, el lenguaje, el visual, en el que intervienen los gestos o interviene cualquier movimiento o cualquier imagen que, por ejemplo, aparezca en el informativo, y sonoro en todos los niveles, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo, gracias también a estos soportes digitales, podemos trabajar de manera amplia y documentada y real con tipos de textos que hasta ahora estaban más abandonados, simplemente porque era más difícil recopilar información sobre ellos, ¿vale? Yo sé, porque he visto la lista de Zaragoza Lingüística y las charlas, que aquí os han hablado de gestos en varias charlas, ¿de acuerdo? De adquisición del lenguaje en relación con gestos y prosodias, es decir, cómo el niño empieza a gesticular, qué tipo de gestos hace, cómo eso revela que va adquiriendo o no el lenguaje o en qué fase está, ¿de acuerdo? Lo que yo quiero analizar, y he empezado a hacerlo, son gestos coverbales, es decir, lo que hacemos fundamentalmente con las manos, también con cara, con el cuerpo, tronco en mayor o menor medida, cuando hablamos de manera espontánea, ¿de acuerdo? Es verdad que en televisión hay gente que no habla de manera muy espontánea, pero ahora mismo los datos que tenemos son estos, y es verdad que hay hablantes dentro de televisión y dentro de estos informativos que son más espontáneos que otros, ¿vale? Lo que yo quiero hacer a través de una gran cantidad de ejemplos que puedo encontrar gracias a esta base de datos, ¿no?, es analizar gestos coverbales y sobre todo ver tendencias. Este vídeo creo que también se ha mostrado aquí porque le pregunté a Javier Valenzuela si lo había enseñado en Zaragoza Lingüística y me dijo que sí. Lo que yo quiero ver es, en ciertos contextos particulares, es decir, yo no voy a mirar cómo gesticula todo el mundo en cualquier contexto, sino qué gestos aparecen, por ejemplo, ligados a una expresión lingüística, ¿de acuerdo? O qué gestos aparecen cuando alguien quiere mostrar desacuerdo, por ejemplo, ¿vale? Es decir, ir acotando a rutinas conversacionales específicas o a determinadas expresiones lingüísticas, ¿vale? Lo que a mí me interesa es, precisamente porque tengo la posibilidad de comparar y analizar grandes cantidades de ejemplos a través de Newscape, lo que yo quiero es detectar patrones regulares, es decir, qué cosas suele hacer la gente con manos, cabeza, cuello, tronco, ojos, mirada y demás, cuando, por ejemplo, muestra acuerdo o desacuerdo, o cuando habla del tiempo, y fundamentalmente, y este es mi paso y es en lo que querré trabajar, una vez detectadas esas regularidades, explicar casos en los que la gente gesticula de una manera más o menos inesperada o que se sale de la norma. Es lo mismo que podemos hacer con el lenguaje rampante a través de grandes cantidades de textos, ¿vale? Ese análisis de todo aquello que no responde a la norma, no la norma, perdón, norma como normal, a lo esperado, a los patrones comunes, ¿de acuerdo? Lo podemos realizar de muchas maneras, es decir, cuando alguien hace un gesto que no esperamos o que por lo menos no se corresponde, más que no esperamos, no se corresponde con el patrón detectado, habrá que explicar por qué sucede eso, ¿de acuerdo? Y si yo quiero explicar por qué sucede eso, mi propuesta, que es de lo más lógico, ¿no?, es partir de elementos pragmáticos, es decir, ver qué factores contextuales pueden motivar ese gesto o esa forma de gesticular de modo inesperado, o ver si hay algo, ¿no?, en ese hablar, en esa rutina conversacional, en ese contexto concreto, que resulte inesperado también, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablo de grandes cantidades de ejemplos para analizar gestos coverbales, en español o en inglés, en realidad el trabajo que hemos hecho
los profesores Valenzuela, Pagán y yo acerca, por ejemplo, de expresiones de tiempo, ha trabajado a día de hoy con algo más de 400 muestras, clips, vídeos válidos, ¿de acuerdo?, en los que alguien aparece haciendo un gesto. Esto no tiene nada que ver con los big data que hemos visto antes de marketing y demás. Es decir, son bigger data, son datos mayores que los que se tenían hasta ahora, pero tampoco son datos gigantescos. Ahora mismo, cualquier estudio de gestos que trabaje, por ejemplo, con grabaciones dentro de un laboratorio o con conversaciones espontáneas que se han dado permiso para grabar, pues pueden trabajar con varias decenas de gestos, no más, porque cuesta encontrar momentos en los que el gesto aparezca sincronizado con la palabra que queremos analizar y que además se vea claramente, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Nosotros hemos analizado unas 1.200, ¿no?, ¿de acuerdo?, algo más, 1.200, 1.500 muestras, y de ahí hemos extraído por lo menos 400 muestras válidas, ¿vale? En realidad no quiero ahondar mucho más, simplemente para que veáis un ejemplo. Este estudio, yo creo que Javier Valenzuela habló de este estudio en este mismo foro, yo lo repito brevísimamente, analizó qué tipo de gestos hacen los hablantes en televisión, por lo menos en esas 400 y pico muestras que hemos visto que son válidas, ¿de acuerdo?, a la hora de hablar de tiempo, cuando se habla o se implica o se menciona un punto inicial y un punto final. Lo que se hizo fue buscar expresiones del tipo from beginning to end, from inception to completion, from the start to end, ¿no?, es decir, expresiones en inglés que indicaran punto de inicio y punto de final. Normalmente, entre ese punto de inicio y final hay algo, y parece que es un algo que emerge en los gestos que hacemos. Es un algo mental, conceptual, que es la línea de tiempo, ¿de acuerdo?, que no es nada revolucionario. De hecho, la línea de tiempo se ha venido representando visualmente de muchísimas maneras, ¿vale? Entonces, la tendencia que se ve en estos 400 y pico ejemplos es que la gente hace esto. Este es un súper hit de gestos recopilado por Javier, creo que también lo muestro aquí. From the beginning to the very last frame. Se oye mejor. From beginning to end. I'm from beginning to end. From beginning to end. From beginning to end. From beginning to end. I wasn't working on Casual Vacancy from beginning to end. Like from beginning to an end. From beginning to end every year. From beginning to end. From beginning to end. Vale, From the entonces beginning. lo que parece claro, que tampoco es, digo, a ver, esto lo intuye, cualquiera lo intuye, pero hay que ponerlo y hay que probarlo. No solo que cualquiera lo intuye, no tan claramente, porque hay estudios con menos gestos que también hablan de que hacemos de atrás a adelante o de adelante a atrás, ¿no? Pero cuando nosotros, al parecer en inglés, cuando se habla de ese principio y ese final, lo que hace el hablante es trazar una línea en la que el principio está a la izquierda y normalmente el final a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, la línea la puede representar corporalmente de varias maneras, a veces es la línea entera, a veces es el principio y es el final, ¿de acuerdo? Ahí cabría preguntarse si realmente hay una línea, pero bueno, hay un patrón, al parecer ahí, de visualización, al parecer conceptualmente eso es lo que está en la cabeza del hablante, en el que hay un eje, ¿no?, lateral, que es el que interviene más habitualmente, y nosotros situamos las cosas dentro de ese eje y movemos, ¿no?, del principio hasta el final, de izquierda a derecha, ¿no?, el tiempo o los objetos que representamos dentro del tiempo, ¿vale? Claro, lo que le interesa al lingüista de cognitivo es saber por qué pasa esto, ver casos en los que esto no sucede, ¿de acuerdo? Y a mí lo que me interesa, desde la perspectiva pragmática, es explicar cómo podemos justificar el que los hablantes no utilicen este eje lateral, porque tenemos también ejemplos en los que el eje es vertical, del principio hasta el final, se ve aquí un ejemplo, o tenemos también ejemplos en los que from beginning to end aparece simplemente con una serie de gestos puntuales, ¿de acuerdo? En principio no debería haber problema, si no es problemático el que alguien haga otro gesto, a mí no me supone ningún problema. Lo que a mí me interesaría sería explicar o ver si hay algún factor contextual que pueda explicar que eso no se ajuste a ese patrón más o menos general que hemos detectado, ¿de acuerdo?
creo que un 70% de los casos tenía este eje lateral, algunos teníamos con alguna duda, los verticales son los menos, los puntuales parecían ser particularmente llamativos, ¿de acuerdo? Entonces, os pongo un par de ejemplos de casos de gesto puntual, a ver si va todo bien, ¿de acuerdo? It's that kind of movie. It's that kind of movie. It is You're that laughing kind of movie from beginning to end. ¿De acuerdo? Esto parece muy microscópico, ya sé que el lingüista a veces saca la lupa y los análisis de gestos os aseguro que sacan la lupa, porque no es lo mismo hacer así que hacer en otra dirección, en otra trayectoria, ¿de acuerdo? Yo aquí no voy a sacar la lupa del gesto, pero sí, de modo global, dice, it's that kind of movie from beginning to end. Dices, este tipo de película desde el principio hasta el final, ¿de acuerdo? Y lo que hace es un gesto de este tipo, ¿vale? Empeñarse enloquecidamente en explicar por qué alguien hace esto también es de locos, porque puede haber muchos motivos, ¿no? Puede haber un motivo de estilística personal, puede haber un motivo, digo, no lo sé, contextual o anarquía, es decir, mi intención tampoco es explicar lo inexplicable, porque además eso nos revela mucho acerca de lo que hay en la mente. Digo, ¿por qué alguien hace esto y no hace esto? Pues puede haber muchas razones, pero sí que he detectado que en la mayor parte, por lo menos esa es mi hipótesis, Javier Valenzuela y Cristóbal Paga están ahí intentando ver si están de acuerdo o no conmigo, pero sí que he visto que muchos gestos puntuales en los que aparece from beginning to end, ese from beginning to end indica un proceso, indica una línea, entonces choca que simplemente haya esto, ¿de acuerdo? Además, en otro ejemplo, la línea aparece en un determinado momento y además se refuerza con esto. Every year, in my own Sí, esto es house, every by year. myself, I sit and I watch Alex Haley's epic work from beginning to end every year, just for my own connection. So I understand that sentiment about. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento se combina la línea, ya sé que hace every year, pero luego también sigue puntualizando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la línea está y también están los gestos puntuales. Es verdad que lo que está más sincronizado con from beginning to end es la línea, pero hay momentos en los que ahí está el punto también, ¿no? Entonces, en estos ejemplos, lo que yo percibo es que ahí no hay línea del tiempo porque from beginning to end ya no tiene un valor semántico de tiempo, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que se habla de every year from beginning to end y una película from beginning to end, es decir, literalmente la película y el año tienen un principio y un final, pero en realidad lo que está de fondo ahí es un significado meramente de intensificación, es esta película enteramente, ¿de acuerdo? O todos los años, impepinablemente, más que from beginning to end, ver todo el proceso, es todos los años y es así, de manera completa, ¿no? Entonces, si en realidad cuando decimos from beginning to end no estamos aludiendo a una fase de tiempo, sino que estamos hablando de un significado, ¿no?, de completitud, un significado de entero o un significado de intensificación, lo más probable es que el gesto vaya acorde, es decir, que el gesto tampoco muestre una línea de tiempo, sino que muestre un énfasis que puede ir muy divinamente con los gestos de puntualización que suelen utilizarse precisamente para intensificar significados, ¿vale? Bueno, a ver, esto es no es una hipótesis ni revolucionaria, digo, esto son cosas que se apuntan, pero sí que parece que los propios gestos también pueden ir mutando, también pueden estilizarse, también pueden transformarse de la misma manera en que se transforma el lenguaje. Al margen de que uno esté de acuerdo o no con lo que yo digo, volviendo, ¿no?, al punto inicial del que partimos, y ya termino, ¿no?, tenía algún ejemplo más, y perdonad aquí el salto del tiempo, nunca mejor dicho. Al margen de esto, en realidad, el que, por ejemplo, en algo tan resbaladizo como qué gesto hace alguien cuando dice X o cuando quiere mostrar Y, ¿no?, algo tan resbaladizo como eso, que se pueda estudiar ahora mismo, o que en algo así se puedan detectar ciertos patrones, que además revelen tal vez qué es lo que está en la mente, que yo pueda además encontrar excepciones, que me esté preguntando acerca de cómo puedo explicar yo gestos que no responden igual a lo prototípico, ¿no? Es decir, el que yo pueda hacer todo eso, o que podamos hacerlo todos, ¿no?, es debido a precisamente estos corpus, esas grandes cantidades de texto. Y yo soy la primera, soy reacia, no sé mucho, no sé grandes cosas de ordenadores,
No sé grandes cosas del lenguaje de programación, no sé grandes cosas de aplicaciones informáticas y yo entiendo que da pereza. A mí me da una pereza inmensa cuando yo era estudiante y escuché en algún congreso a algún lingüista, pues no voy a decir el nombre, ¿no?, por ahí hablando y decía, qué horror, qué rollo. Es rollo si tienes que hacerlo tú, pero la suerte es que en grupos tipo gallina roja hay otras personas que te ponen en bandeja, ¿no?, todo mascado en el ámbito técnico y uno al final de manera intuitiva puede terminar trabajando con grandes cantidades de ejemplos, ¿de acuerdo? Esto revoluciona desde el poder hacer un diccionario con definiciones y ejemplos documentados, ¿no? Basta ya de definir cosas que ya no son así, ¿de acuerdo? Coche o periodista, un profesor de periodismo de la Facultad de Comunicación de Navarra que escribió a la Real Academia diciéndoles que periodista ya no es el que escribe en imprenta y no se sabe qué. Pues basta ya de definiciones obsoletas o basta ya de decir que hay cosas del lenguaje que no se pueden estudiar. Pues los gestos coverbales sí se pueden estudiar. Las bases de datos de televisión tienen ventajas, tienen inconvenientes, que no es la conversación espontánea, pero bueno, por lo menos permiten avanzar en campos en los que hasta ahora no nos atrevíamos a dar pasos, ¿vale? Lo dejo aquí y si tenéis preguntas o comentarios estoy abierta a todos ellos. Gracias. Gracias, Inés, por esta charla sobre los Big Data. Tenemos unos minutos de preguntas, si queréis hacer alguna pregunta, curiosidad, cualquier comentario. Bueno, muchas gracias, Inés, porque la verdad que lo has explicado muy clarito para todos los que nos daba miedo ya solo pensar en grande, en Big Data. Y yo tengo una curiosidad. ¿En este tipo de grandes datos se está etiquetando? ¿Se está etiquetando de tipo pues verbo, nombre, sustantivo colectivo, tal? No lo he explicado porque, mira, entre que pasaba el tiempo y veía ya alguna cara, como digo, ¿esto qué es? Ahora mismo, por supuesto, en los corpus textuales es el pan nuestro, digo, es lo más normal. Y en los multimodales tenemos, claro, todo el desafío de tratamiento automático de imagen y sonido que se está haciendo, ¿de acuerdo? Y en el de texto también se está incorporando. Entonces, ahora mismo, tenía por aquí para no dejarme nada, ¿vale? ¿Vale? Tenemos, hay etiquetado morfosintáctico, ¿de acuerdo? Hay etiquetado morfosintáctico de los subtítulos. Eso lo podemos ver dentro de la interfaz de usuario, lo podemos acceder a esto. A través de línea de comandos, es decir, no cualquier usuario, sino yendo manualmente y tal a Newscape, le han aplicado varias aplicaciones o varias herramientas de otros grupos, las están prestando. Entonces, ahora mismo los frames de FrameNet se pueden buscar, también Entity Recognition, nombres propios, Sentiment Detection, que tiene algunos problemas, es decir, si hay algún sector de los subtítulos que tienen particularmente el lenguaje evaluativo. Y luego lo que podemos hacer, que aparece aquí, no es automático, pero sí que hay varias posibilidades de hacer etiquetado manual. Es decir, si yo quiero volcar los 400-500 gestos que he etiquetado, en los que yo, por ejemplo, he descrito eje, tipo de movimiento, parte del cuerpo, etcétera, etcétera, yo lo puedo volcar a través de una interfaz manual, ¿de acuerdo? Ahí sí que se pueden hacer búsquedas y extrapolar, entonces se puede y se hace. Claro, lo que es más costoso es incorporar todo esto, bueno, costoso, más costoso no, que a veces tarda un poquito más en llegar, es incorporarlo para que cualquiera que no sepa lenguaje de programación o que trabaje con la línea de comandos pueda encontrar esa información, pero está. Y ahora mismo también ha habido varios informáticos a través del programa de verano de Google. Esto ya es detección automática o tratamiento automático de imagen y sonido, ¿no? Que han trabajado en detección automática de anuncios, es decir, que uno pueda buscar todos los anuncios, en ese momento un subgénero dentro de todos los informativos está ahí, que se pueda detectar automáticamente, que se puede hacer hablantes hombres y mujeres, risas, suspiros, explosiones, sonidos estereotipados, toma de turnos, ¿de acuerdo? Entonces, idealmente, cuando todo esto
se haya detectado automáticamente bien, se haya podido aplicar a una importante parte de Newscape y 2, vaya a la interfaz de usuario, yo, Inés Olza, podría buscar, búscame un hombre negro hablando de independentismo catalán en los informativos y además que en algún momento se ría, yo qué sé, ¿veis? O sea, si yo quiero buscar cositas, casi situaciones concretas, ¿no?, de lenguaje, se podría hacer, ¿de acuerdo? De momento no, pero está, o sea, en desarrollo está, ¿vale? Lo que sí que se ha intentado incorporar es las herramientas usuales de etiquetado morfosintáctico y en buena parte semántico están, ¿vale? Sí, no, yo ya aprovecho ya para felicitarte igualmente por la charla y en realidad mi pregunta era en línea con la de Mamen. O sea, según he entendido, el peso fuerte del etiquetado se basa sobre todo en el lenguaje escrito que proporcionan los subtítulos, ¿no? ¿Y tenéis alguna idea de poder etiquetar los gestos propiamente dichos? Esa es la idea. Entonces, los gestos ahora mismo, el etiquetado es manual, el que yo pueda hacer, ¿vale? Pero ahora mismo sí que en tratamiento automático de lenguaje visual, sobre todo es un grupo de estudiosos de origen chino, taiwanés, que están en UCLA, están trabajando con análisis de imagen, entonces parece que ciertos gestos, el gesto puntual o el que llaman palm up hand, se va a poder detectar automáticamente. Es decir, el etiquetado, el que nosotros podamos decir que en este punto concreto aparece esto, pasa con que automáticamente haya una máquina que pueda ver que eso está sucediendo, ¿no? Entonces, parece que va a ser posible, parece no, será posible, ¿de acuerdo? Análisis de algunos gestos básicos y también análisis, por ejemplo, de situaciones concretas en las que haya, por ejemplo, dos hablantes sentados, es decir, un análisis más o menos básico de imagen se está aplicando y se incorporará a Newscape en un futuro no muy lejano, ¿de acuerdo? También están trabajando los que se ocupan de esto con un grupo de la Universidad de Basel, en Suiza. Ya os pasaré la referencia, es un grupo que precisamente está trabajando con tratamiento automático de imagen. Entonces, este grupo, por ejemplo, tiene una demo, un pequeño programita, en el que si tú empiezas a dibujar un pico y una especie de cabecita, automáticamente te rastrea en buscadores informaciones o imágenes que se parezcan a eso. Entonces, si tú dibujas eso, automáticamente empiezan a aparecer, conforme vas especificando más tu pequeño sketch, te va apareciendo ahí información visual, es decir, imágenes que terminan siendo un pájaro, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, eso simplemente es, simple y llanamente no, es súper complicado. Tratamiento automático de imagen o como tratamiento automático de sonido, es decir, si la voz es de hombre o de mujer, es una cuestión de frecuencias, sonidos, de tipo risa, suspiros, elementos no vocales, no verbales, se puede y se hará. Cuando también me ha surgido la duda, se recoge el sonido, pero la calidad de sonido que se recoge es suficiente para permitir también análisis acústicos. Sí, se está viendo que sí. O sea, de hecho, la mayor parte, 2 o 3 estudiantes que estaban aquí, trabajaron en detección de comportamientos no verbales y lo que llaman speaker diarization, la toma de turnos, y la calidad de sonido es suficiente, normalmente. Evidentemente habrá, como en todo, lagunas, información ininteligible, colapso de estímulos, es decir, que de repente haya de solapamientos hasta voz y de repente igual entre un vídeo, todo eso lo hay, ¿no? Pero la realidad es que hay una buena parte de información limpia que está dispuesta a ser etiquetada, tratada automáticamente, etiquetada y sobre la que luego podamos lanzar búsquedas. Creo que sí. Bueno, muchas gracias por la charla, que ha sido muy interesante. Y quería preguntarte si tenéis algún tipo de herramienta que haga transcripción fonética. De momento no. Habrá que ir a Molino de Ideas y que no. No, de momento no, pero por poder se podría hacer. Por poder se podría hacer. No habría que basarse tanto en el subtítulo, sino que habría que hacer, evidentemente, claro, para todo. Habría que hacer. De momento no.
De momento no. No Pues creo se lo que sea podía sugerir tan complicado. que lo hicieran, Sí. porque no sería muy... Bueno, perdón. Dice aquí, tan complicado, Es muy una cosa complicado. básica, digo, una cosa basiquita con cierto margen de error. O sea, ahí sí, para el reconocimiento, efectivamente. O sea, eso explica tratamiento de reconocimiento de voz y tal. A todo esto. Y hay, evidentemente, por poder, pero evidentemente sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? La pregunta estrella. Sí, o sea, al principio es el sistema gallina roja. Entonces, uno contacta con Mark y Francis o a través de alguien del equipo, explica qué quiere hacer con esto, más o menos se compromete de manera informal a, si yo tengo un trabajo, evidentemente a citar créditos, a mostrarlo, a enseñarlo o a intentar volcar, y en principio sí que hace falta tener cuenta de usuario. Es decir, no es cualquiera en cualquier momento, pero hacer una cuenta de usuario no cuesta mucho, ¿vale? Entonces, simplemente es que haya un registro. No lo es. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo todo está centralizado en la biblioteca de UCLA. Cada vez que yo descargo, cada vez que yo veo uno de estos clips, es como si UCLA me hubiera prestado a mí algo de su biblioteca, ¿de acuerdo? Es decir, hay fondos que no son, digo, universales, implicados ahí, pero ahora mismo no hay mucha restricción para que dentro del consorcio la gente vaya accediendo y pueda entrar y trastear y mirar. Para que os hagáis la idea, en la Universidad de Navarra, si hay algún investigador de mi instituto interesado en esto, yo pongo un correo a Mark y Francis, copio a mi amigo Cristóbal Pagán y esa persona, nada, automáticamente recibe instrucciones para formarse, para hacerse la cuenta, ¿vale? Por poder se puede. Open Access, todo lo que está tan de moda, pero que es muy serio, también se aplica aquí. O sea, hasta donde se puede, se da acceso a todo el que lo pide. Vale, pues si no ¿Había hay... por aquí algún ¿Sí? comentario? ¿Alguna? Es que he visto ahí la manita. Bueno, muchísimas gracias también por la charla magnífica. Una curiosidad, igual que has explicado el tema del trabajo en inglés, ¿por un casual se ha podido hacer o hay intención de hacerlo comparándolo con el español? Se me ocurre ese mismo ejemplo. Sí, no tenía yo aquí un ejemplo. Yo he hecho, aunque no es con el mismo número de textos, o sea, con bastantes menos datos todavía, yo hice una pequeña cala sobre adverbios de modalidad en inglés y en español. Entonces analicé gestos que aparecían con obviously y obviamente en el sentido de adverbio de habla, no que algo sea obviamente rojo, sino que efectivamente yo utilizo obviamente X, ¿no? O sinceramente X, ¿no? Entonces, la verdad es que no puedo hacer grandes afirmaciones porque no he utilizado una gran cantidad. Creo que mi pequeño mini corpus de ejemplos eran 100 y pico, 150, ¿de acuerdo? Para cada lengua, pero los gestos que encontré en la mayor parte de los casos son similares. Cuando alguien dice obviously suele tender, o sea que no siempre, pero por lo menos en estos contextos, a inclinar ligeramente la cabeza hacia un lado, ¿de acuerdo? Buscando, eso puede tener, si nos vamos ya a análisis de gestos serios, la cabeza muchas veces tiene componente afectivo emocional, puede buscar la empatía y demás. Los ejes, aunque lo de siempre, la distancia cultural, los estilos personales, eso también uno lo salva cuantas más, ¿no?, ejemplos analizas, uno va salvando un poco todo eso, ¿no?, o se va quedando más tranquilo. Entonces, la realidad es que esos gestos estaban en español y en inglés, además en una frecuencia importante, y luego las excepciones, que es lo que me interesaba a mí, es decir, todo aquello que no fuera ese movimiento de cabeza, da la casualidad de que también tenían ese componente afectivo muy interactivo, entonces encontré mucha mano abierta hacia el interlocutor. Cuando yo digo obviamente, lo que busco es la complicidad o establezco un common ground en el que parece que vamos a estar nosotros de acuerdo, ¿no? Lo que yo digo y lo que tú parece que estás viendo de lo que yo digo, ¿no? Entonces encontré manos abiertas o acercadas al interlocutor o en algunos casos miradas a la cámara, ¿de acuerdo? En los que hay un hablante, está de aquí, está de abajo, estaba mirando a otro lado y en los dos momentos en los que decía obviamente miraba a la cámara, ¿de acuerdo? Entonces, digo, se puede hacer,
y esa es la idea, con todas las habilidades que se nos puedan ocurrir, de diferencia cultural, individual, personal, etc. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Felicitarte por la conferencia, que estábamos maravilla. Sobre los corpus, ¿qué reflexiones o qué relaciones podríamos hacer interlingüísticas o vías entre María Moliner y otros corpus? En realidad, María Moliner tenía un corpus. Lo que pasa es que no es el corpus al uso que entendemos, pero ella, hasta donde yo entiendo, tenía su archivo, sus fichas, aparte de también la información de otros diccionarios. Yo hablé una vez con una experta de corpus, con Susan Hanston, con la que tuve la fortuna de ir a Birmingham a trabajar con gente de lingüística de corpus, y eso es de lo único que, lo único que sé proviene de esos 3 meses que estuve ahí, ¿no? Y ella me dijo una vez, y tiene razón, también un corpus podría ser que yo sume las redacciones de mis alumnos, podría ser. En realidad no hay nada que impida que eso sea un corpus especializado de los hablantes. La realidad es que lo que entendemos ahora mismo como corpus no es que excluya eso, va más allá porque toma todas las herramientas de tratamiento automático. Podemos hacer búsquedas automáticas y podemos aplicar de manera mucho más potente filtros estadísticos, ¿de acuerdo? Y si queremos definir qué es la lingüística de corpus, en realidad hay que ir a la propia definición de corpus, pero sobre todo hay que ir a los métodos con los que se trabaja ese conjunto de textos, ¿de acuerdo? Y los métodos con los que trabaja ahora mismo un lexicógrafo no son aquellos con los que podía trabajar María Moliner, ¿de acuerdo? Es decir, simplemente listados de frecuencias absolutas, relativas, distribución de ejemplos, ¿no? Por variables, etcétera, etcétera, se pueden hacer ahora de manera automática, de manera rápida, y ella no lo podía hacer, aun teniendo un corpus de ejemplos, ¿de acuerdo? No un corpus al uso, pero bueno, un corpus. No sé si, bueno, es que es mucho hablar. Más estoy mirando ahí su firma. A ver si me habla y si me contesta. Pero bueno, es la heroína de la lexicografía española, debéis saberlo. Lo más, o sea, señores, eso no lo hace ahora nadie. Bueno, pues con esta última pregunta cerramos la sesión de hoy. Muchas gracias.